The host. Chat. Hola, Alexis. Alexis ha vuelto. Muy bien, están faltando Ornella. Si querés pausa un poquito hasta que ingresen. Ok. ¿Para qué? Sofía, Ornella, Martín. Roland está construyendo toda una estructura de análisis, pero que tiene que ver con esta idea de, bueno, hay fotos que me hacen algo distinto, hay fotos que me punzan. Fíjense, ahí también estemos con otra categoría que por ahí nos parece bellísima y que cuando la vemos decimos, es eso, ¿no? Esa foto tiene punctum, esa foto produce punctum. ¿Conocen esta categoría de punctum studium de Roland Barthes? ¿La ubican? No. Roland Barthes en la cámara lúcida empieza trabajando sobre una imagen de su madre y a partir de eso piensa en el estatuto de la fotografía en relación a la historia de las máquinas de imágenes, ¿no? Entonces recupera esta idea que sí, ya habían trabajado otros autores como Dubois, cuando habla del el fenómeno de medusación de la fotografía, que es esto de congelar algo en el pasado, como ¿se acuerdan del mito de Medusa, que congela a la gente en piedra? Entonces una foto de alguna manera produce ese congelamiento de un sujeto, de una situación, de algo que ocurrió en una imagen que lo que Roland Barthes plantea es que introduce el esto ha sido, ¿no? Una foto tiene una carga de nostalgia notable, ¿por qué? Porque en el momento en que yo hago clic, congelo algo que estaba haciendo en un pasado irreductible. Esto ha sido, ¿no? Entonces, a partir de esa idea de la carga de nostalgia, que se conecta luego con lo que en semiótica se va a pensar como el funcionamiento indicial de la fotografía, que es que garantiza una relación de hecho, porque para que la foto exista, algo tuvo que ponerse frente al objetivo de la cámara, impresionar la película y dejar su huella, esta cosa que funciona por huella, de manera indicial. Esto ha sido, también se va a conectar con la idea de verdad, ¿no? De un plus de verdad con respecto, por ejemplo, a la imagen, al retrato de una persona. ¿Por qué? Porque yo puedo pintar una persona, haya o no estado delante del pintor. ¿Sí? El pintor puede construir imágenes de mundos inexistentes. La lectura que se hizo de la fotografía es que requería de un existente real, vamos a decir, material fenomenológico, físico, concreto. Bueno, a partir de este desarrollo, lo que plantea es que no todas las fotos funcionan de la misma manera, ¿sí? Y en esto se conecta con Schaeffer. Hay fotos que funcionan porque organizan lo que él llama, se organizan en términos de studium. El studium tiene que ver con un saber social compartido que me permiten comprender, por ejemplo, una imagen. Y que si quieren funcionan más en términos de testimonio, podría decir Schaeffer. Pero hay fotos en las que aparece como un plus, algo que trasciende mi estudio, trasciende lo que yo sé, y que me punzan, que aparece en la categoría de punctum. ¿No? Fotos que me conmueven y no sé por qué carajo, vamos a decirlo de manera muy académica, me conmueven, ¿no? Me conmueven, me punzan, me desordenan, ¿no? Que esto, entonces es muy interesante, porque a ustedes les debe pasar que hay imágenes que les parecen como parte de lo visto, de lo conocido, les interesan quizás por esa dimensión documental o asertiva, pero hay otras que vos decís, wow, hay una potencia, hay un plus, hay algo que a veces decimos así como lo indecible, que decir lo indecible es como decir también la nada, porque es indecible, bueno, ¿no? Pero ahí tienen, estas categorías de punctum y studium son muy interesantes cuando las leemos, por ejemplo, en Roland Barthes, pero cuando vos las querés poner a utilizar en términos de análisis, bueno, ¿cuál es punctum y cuál es studium? Porque va a depender de mí cuál punctum, qué me punza, ¿no? Entonces, son categorías que pueden ser muy interesantes, pero que no nos van a resultar operativas, y no nos van a resultar operativas
en particular en este momento de nuestras formaciones académicas, dentro, qué sé yo, de 10 años, cuando publiqué, escribí, qué sé yo, y sí, es Punctum para mí porque soy Roland Barthes. Si te gusta bien, y si no, Punctum también, para mí. ¿no? De todas maneras, no quiere decir que no podamos hacer nada con eso, que es lo que decía antes Ana. No quiere decir que está mal lo que hace Roland Barthes o que eso no sirve para nada. En realidad, si ustedes empiezan a tirar del hilito, tanto de la categoría de realismo como esta de Punctum, es una categoría que se conecta con el pensamiento de los románticos, ¿no? Cuando de pronto nos hablaban de lo sublime, y lo sublime también se conecta con algo del orden de lo que no puede ser traducido en palabras, que cuesta explicar, que conmueve pero no sabemos muy bien por qué, que desborda la razón, ¿no? Que introduce algo que no es del orden de lo racional. Y nosotros tenemos elementos operativos para analizar eso. Yo me acuerdo, ahora no la puedo buscar, se las busco para la semana que viene o para cuando nos vamos a encontrar, esa foto que circulaba el año pasado cuando empezó toda la movilización social en Chile, esa foto de una bailarina suspendida en el aire con un vestido rojo, ¿ustedes la ubican? Y atrás de ella, en segundo plano, los tanques de los carabineros. Entonces esa foto tiene una potencia enorme, y claro, yo la podía analizar en términos de punctum, es decir, punctum, para mí esta foto traduce y transforma el universo semántico en punctum. Pero en términos operativos va a quedar como una cuestión de análisis mío personal. Pero yo tengo elementos formales, materiales, fenomenológicos para analizarla y plantear por qué esa foto es una foto políticamente y estéticamente potente. Entonces podría analizar, tenemos en una misma posición de composición un cuerpo de una bailarina que culturalmente se conecta con la fragilidad, con la belleza, con la dimensión estética, y en segundo plano un camión de carabineros que se conecta con la violencia, con la fuerza, con lo que doblega, ¿sí? En un mismo plano, pero en un movimiento que está suspendido. Y acá puedo jugar con esta categoría del vacío. Esto congeló un momento, pero hay una potencialidad de la continuación del movimiento de esa máquina sobre ese cuerpo que de alguna manera lo que hace es suspender el ejercicio de una violencia. Camila, Por otro lado, ¿sí? ahí la encontré a la foto. Si quieren se las dejo en el chat. Dale. Dale, A perfecto. ver si lo puedes compartir, me parece. Sí, espera que te autorizamos. La Varios tendrías que habilitar. participantes pueden compartir, ahí está. Perfecto. Orne, Golfeto, ahí está. No sé si la están viendo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah. Entonces, fíjense, ¿no? Esto que decía, es una foto que vos podés decir es potente. Compositivamente puede tener problemas, qué sé yo, mucho aire de un lado, de otro. Pero más allá de esa dimensión, es una foto que tuvo, incluso yo podría decir, bueno, tuvo una potencia que puedo testimoniar en la impresionante circulación de esta imagen y cómo en algún momento se convirtió en símbolo de esta lucha. ¿Sí? ¿Ustedes la habían visto o no la habían visto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces digo, yo puedo transponer esta primer sensación que conectaría con el punctum y articularla con herramientas más operativas que le permitan a mi lector y a mi lectora discutir conmigo. Entonces, ¿por qué esto tiene potencia? Bueno, hablemos de los elementos formales de esta imagen. Hablemos de, por ejemplo, la clave cromática. Vos tenés esta mujer vestida de rojo, con la falda en movimiento, con esa bandera, y en un segundo plano tenés un bloque gris que si continúa impacta sobre ella. ¿Sí? Ahora, a mí me interesa una cosa. ¿Vieron que yo había dicho esto de que se congelaba una acción, que se había congelado una posible acción de impacto? ¿Ustedes lo ven eso en la imagen?
parece que pudiera haber una situación de impacto inminente de ese auto carabinero sobre la mujer. Así, tienen la impresión que les da. Sí, sí, sí. Pueden decir que sí, pueden decir que no. Yo de hecho la estoy mirando y diría que no. Claro, yo, acá Elis, también a mí no me genera esa sensación. ¿Por qué Eh, no? no sé, siento como que los automóviles que están atrás en realidad como que parecen estar quietos, tipo hay uno que tiene la puerta abierta y hay una persona ahí atrás, como que me da la sensación de que en realidad no están acercándose, no sé, es la sensación, no tengo ni idea en realidad. Pero fíjate que esa sensación en realidad no es una cosa subjetiva, vos la podés analizar con los elementos formales. Por ejemplo, eso, hay una puerta que está abierta, hay gente que está caminando detrás, Claro. Los autos están en foco, o sea, vos podrías hablar, porque efectivamente yo ahora la veo y digo, no, la verdad es que esa cosa de inminencia de un impacto no está. Eso es algo que a mí me quedó de haberla visto. Fue una lectura mía. Y fíjense esto que decíamos antes de la distancia amorosa. No es lo mismo hablar sobre un fenómeno, analizándolo, permitiéndole al fenómeno hablar, que uno hable por el fenómeno. ¿Sí? Sí, está esto que decía antes, por ejemplo, de fuerzas. ¿Es comparable la fuerza en términos de violencia, de ejercicio de la violencia de una bailarina con respecto a una máquina como estas? No, ¿verdad? Ahí sí hay un problema de escala. Sí, es un conflicto que, más allá de saber la fragilidad de un cuerpo en comparación con la fragilidad de un tanque, también se da por la composición, por los volúmenes, por el color, digamos, por la idea de que hay 3 unidades contra 1. También podemos analizarlo en ese sentido. Digo, muy bien, porque una tiene una bandera y el otro previos. tiene... perdón. Sí, perdón. Digo que se mezclan en la interpretación nuestros saberes previos, pero también ciertas cualidades pictóricas, si queremos, de la imagen, más allá de la connotación que tenga. Entonces, esto que dice Ana nos sirve, los podríamos conectar con lo del estudium. En términos de estudium, sí, podemos saber que se conecta con una representación simbólica de un conflicto que tiene que ver con cómo el Estado y el aparato represivo del Estado puede vulnerar a los cuerpos y a los sujetos. Eso lo sabemos en términos de estudium. Vemos Althusser, marxismo, bien, Foucault. Ahora, en términos de punctum, que sería como este plano que tiene que ver con la materialidad fotográfica, vemos esta cuestión compositiva, que además se pone en juego con el color, con los volúmenes, con la distribución, con el movimiento. Digo, a diferencia de lo que yo les había dicho, ella está en movimiento y las máquinas están detenidas. Y eso provoca otra percepción de las relaciones. Ella está en color, las máquinas son grises. Ella tiene una bandera en su mano. Las máquinas, ahí se mezcla entre lo compositivo y el estudium. Sabemos que son máquinas que están construidas con armas. El arma de ella es la bandera. Entonces, fíjense que si yo quisiera analizar la potencia semántica de esta imagen, puedo conectarlo con estas categorías de Roland Barthes, de Punctum y Studium, pero transformando Studium en el análisis de estos elementos pictóricos, formales, materiales de la obra, compositivos, que voy a tener que desagregar, porque por un lado estaría lo compositivo, el tipo de elementos. La construcción en forma de triángulo y todo lo que se elabora en ese sentido. ¿No? ¿Se acuerdan de La libertad guiando a los pueblos, por ejemplo? Que era igual, la bandera en alto. Una mujer, ahí tendríamos otra dimensión de análisis que conectaría. Estaba buscando ese cuadro yo, lo estaba mirando, estaba analizando lo mismo. Bien, bueno, ahí se combinaría esta cuestión de studium punctum con una dimensión de análisis que sería como la intertextual, ¿no? Eso, ¿con qué texto se está dialogando esta imagen? Y es una potencia que viene también del tiempo y de otro modo de representar la revolución de los pueblos, que por ejemplo se conecta con ese cuadro de Delacroix, cuadro romántico, por cierto, del romanticismo pictórico francés, ¿no? Entonces,
Esto Sí, que esto decía también es Ana muy de romántico. Si uno se pone a analizar, es nena, te van a pisar los tanques. Pero digo, la potencia simbólica que tiene es mucho mayor a la potencia efectiva que puede tener en términos de un enfrentamiento. de la, lo que hace, La desigualdad de recupera fuerzas. una cosita, desigualdad de fuerzas, pero al mismo tiempo, pienso en esto que plantea Roland Barthes cuando habla del studium y lo conecta con lo sublime y con algo que va a acontecer, ¿no? Él plantea, hay algo que va a acontecer y que la imagen concentra. Fíjense esto que decía Ana, las máquinas son cuadradas, de líneas rectas, puras, ¿no? Las máquinas. Fíjense que hay como cuadrados dentro de cuadrados, diría Malevich. Tenés el cuadrado del camión, la ventana cuadrada, la luz cuadrada, todo cuadrado rectangular. ¿Y la mujer qué es? Es lo orgánico, es la vida, es el movimiento, es lo que está en acción. Entonces yo podría hablar de estas construcciones semánticas analizando la imagen y estos elementos formales. Y no implica no tomar las categorías de Roland Barthes, pero sí dotarlas de elementos que me permitan que mi lector o mi lectora puedan discutirme. Y me pueden decir, pero ahora, ¿de dónde vos sacás qué sé yo, que ahí se construye una posición? En términos retóricos, la figura retórica, digamos, privilegiada es la del contraste. ¿Sí? Hay un contraste construido. Sí. En todos los elementos cromáticos, formales, compositivos, y luego los que vinculamos con lo simbólico, ¿sí? Entonces yo le digo, mira, mi lectora, lector, te digo por esto, y empiezo a describir esto que hicimos recién. Y después lo puedo conectar con esto del studium y el punctum de Roland Barthes, pero antes lo doté de elementos de análisis, de descripción, que le permitan a mi lector y a mi lectora discutirme, porque si hay algo que tienen los textos académicos, es que tienen que habilitar esa instancia de discusión. No es créeme o reventar. Es, mira, yo estoy viendo este fenómeno de esta manera, y por esto, por esto, por esto. ¿Sí? No es, vieron que cuando estudias inglés hay cosas que vos preguntás, ¿y por qué es así? Te dicen because, ¿no? Y because es porque es así, listo, ya está. O en las discusiones de padres, hijas, madres, hijos, hijas, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué lo digo yo? Entonces, en un texto académico no te puede decir eso. No te puede decir por qué lo digo yo. Porque soy quien soy. No, mira, por esto, es por eso esta cosa que decíamos y que insistimos de esa dimensión persuasiva que se conecta, sí, con la argumentación, porque no es la persuasión de, si me crees, te regalo un helado. No. No tiene que ver con eso. ¿Sí? Uno es una... Ay, se cortó. Cami. Sin querer acá. Es una persuasión en base a argumentos, y en esos argumentos es muy importante el lugar que le damos a la precisión de nuestras categorías, al orden, a la descripción, a la integración de esas categorías con la descripción, y a cómo después recomponemos esa descripción, ¿sí? Esta frase que decíamos, que creo que ya le hemos dicho, que plantea Christian Metz, un poco el trabajo del analista es destripar al juguete, a la maquinaria del juguete, para ver cómo funciona, y después recomponerlo, pero recomponerlo sabiendo cómo funciona, ofreciendo conocimiento sobre ese funcionamiento. ¿Sí? Si quieren, volvemos, si hay alguna pregunta, avanzamos con pregunta, y si no, podemos seguir con el... Volvemos al trabajo de Sofía. Perfecto. Yo por ahí pensaba recién que hablábamos de este texto de Barthes, que capaz, como no estás, no sé, escrito de la manera más académica, pero también por ahí él construyó como una figura de autoridad, lo que decíamos recién, ¿no? Como que ella es una figura de autoridad y por ahí no tiene por qué escribir de manera tan académica, sino que ya es su nombre, implica que puede hablar por sí mismo. Sí, definitivamente hay una figura de autoridad, pero también
si bien él introduce, digamos, esa dimensión que para nosotros y nosotras sería como difícil en el empleo de las categorías, tampoco es un arbitrario. Él va dotando a su descripción de un corpus de conocimientos, de unas instancias de descripción, de un diálogo con la teoría que lo va dotando de sostén, ¿sí? Eso también hay que, porque sí, por ahí podría decir eso y ser totalmente arbitrario, y entonces, aún siendo súper legítima su posición, o estando él legitimado y siendo una figura de autoridad, que no funcionara, por ejemplo, que a nosotros y a nosotras no nos dijeran nada de esas categorías. Pero no, fíjense esto, ¿no? Sentimos que de lo que nos está diciendo hay cosas que nos sirven para analizar. Lo que vamos a necesitar es ver cómo podemos tornar en operativas esas categorías. Seguramente les va a pasar con otros autores como Rancière, por ejemplo. Hay textos de Rancière que resultan súper interesantes y que vos decís, bueno, pues yo quiero analizar algo con estas categorías, o con Warburg, ¿no? ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo construyo? ¿No? Bueno, entonces, ¿se da como esto que vos decís? ¿Hablaba Sofía o hablaba Elis? No, yo hablaba. Yo es. ¿No me ves? Porque no. Soy Sofía. Sofía. Ahí, digamos, se da como ese doble juego. Y que efectivamente la verdad es que nosotros, con Ana estamos planteándoles la lógica de la escritura académica, que muchas veces parece como que el texto académico es necesariamente frío, despersonalizado. Realmente no es así. Pero tiene y plantea ciertas exigencias, y sobre todo es importante que ustedes las comprendan para que de pronto les sirva este conocimiento para presentarse a una beca de investigación, ¿sí? Y que después elijan cómo van a escribir en su vida profesional, pero que sepan cuáles son las características y que vean que además no hay un único tipo de escritura académica, y que hay escritura académica que... Sí, perdón, Ana. Podemos distinguir, en este caso, el caso de Bazin del caso de Barthes. En el caso de Bazin decíamos, bueno, es el acercamiento de alguien que sabe muchísimo de cine, y es un humanista, etcétera, pero no viene por ahí del palo académico. El caso de Barthes es otro, tiene una formación muy fuerte, en general sus referentes son también, digamos, personajes reconocidos en el campo, pero se permite un lenguaje, ahí está el tema del lenguaje también. Como cuando decíamos, bueno, Schaeffer se permite hablar en primera persona, Barthes se permite, porque puede, digamos, utilizar un modo distinto de decir, un modo que también apela a cierta cuestión afectiva, que cuela anécdotas o puntos de vista personales sin perder el rigor académico. A mí particularmente, creo que a mí también nos encanta cómo escribe, es un equilibrio. Sí, cuando seamos grandes queremos escribir como Barthes. Claro, sí. La verdad que es un equilibrio muy difícil de lograr, no perder cierto rigor, pero a la vez dejar traslucir el entusiasmo y el afecto. Y es un posicionamiento ético, estético y político el de Roland Barthes. Esa escritura de esa manera, que ustedes la van a ver a partir de un momento, empieza con fragmentos del discurso amoroso, la cámara lúcida, Barthes de la A a la Z, sobre lo obvio, bueno, es un posicionamiento político, estético del autor que confluye en esa manera, en ese modo de escritura, ¿no? Como veíamos con la patafísica, bueno, esa modalidad de escritura de la patafísica confluye cómo están pensando la construcción de conocimiento y de los campos disciplinares, con cómo plantean su escritura y sus estrategias, ¿no? Vamos a decir, de comunicación. Pero bueno, eso decíamos, son casos que suenan parecido, o que en algún punto podemos relacionar, pero construyen de diferente manera la
legitimación de sus discursos. Exacto. Y aparece nuevamente la idea de poner en contexto a los autores y su producción. Bien. No me acuerdo dónde habíamos quedado acá. Ah, sí. Habíamos visto, estábamos con objeto, objetivo, referencias y... Ya ¿Que ya tenemos se nos que está perdón, terminando ¿eh? otra vez? Caramba. Bueno, ¿Cómo hablamos? Las 12. qué horror. Teníamos, Son las 12. sí, esto de situar, que no estoy pudiendo bajar. ¿Querés, Revisar el lugar que querés ocupa que el veamos? sustento teórico. Bueno, ¿podemos ver un poquito el de Ornella? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Te parece bien, Orne? Esperen que me desconecto. Fíjense, con respecto a esto, acá hubo una propuesta también que es metodológica, que es interesante, que es, primero generó como un modelo de análisis de la totalidad del fenómeno a partir de este cuadro comparativo de doble entrada. Y después lo que hizo Sofía fue ir desagregando y explicando algunas de estos elementos. Eso también es interesante en términos metodológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, bueno, me genero como un aparato que me permite observar, comparar y determinar características. Ahora, esto de pronto para ustedes en el campo de una tesis puede servirles como un instrumento de análisis, ¿no? De intervención sobre el fenómeno. Pero la tesis no podría ser, por ejemplo, una entrega de cuadros comparativos de doble entrada. La tesis requiere un tipo de estructura argumentativa en forma de prosa que convenza y explique al lector sobre un determinado campo de conocimiento, ¿sí? Con unas hipótesis implícitas o explícitas, con unos criterios. Perdón, estoy con problemas técnicos. Ahí vamos. No lío. Para variar. Entonces, esto que decimos, fíjense que cada trabajo de escritura que les vamos pidiendo hace confluir vamos a decir, la adquisición concreta de herramientas vinculadas a lo que un texto está planteando, pero sobre todo estamos siempre en esta posición meta, ¿no? Que es ver cómo construimos conocimiento, cómo articulamos la escritura con la metodología. Quedan 8 minutos, no hay otro link. No Ahí en todo caso, si no llegamos, ahí lo volvemos a armar. Seguro no vamos a llegar. Yo tampoco tengo mucho margen, pero hacemos así. Si se corta, generamos uno más como para poder hacer el cierre. Yo lo armo enseguidita. Ahí se compartió. Ahí está compartiendo. Fíjense, en el caso de Ornella también había detectado elementos importantes y característicos para pensar la comparación. Lo que nos gustaba era por ahí detenernos en las estrategias de construcción, ¿no? Esto decíamos, por ejemplo... Ay, para que lo tengo que abrir con el docs, porque si no se superponen, viste que no se ve bien. Dale. Cuando... Ahí sí, ¿se ve bien? Ahí se ve bien, sí. Acá está donde decíamos lo de las partes. A ver si me más bien, ahí está. Bien, muy bien. Lo que detecta en relación a la microestructura como cosa que los va comparando a la organización de los textos. Presenta... Ahí vamos. Perdón. Ahí vamos. Fíjense, Ornella, esto que estamos diciendo, obviamente entendemos que es un trabajo y que está en proceso, ¿sí? No estamos diciendo, deberías haber hecho tal cosa, para nada, ¿sí? Estamos como avanzando y entendiendo algo que también, se lo digo a Ornella y se lo digo al conjunto. Y por eso insistimos en que es tan importante que escriban y que presenten los trabajos. La escritura es construcción de pensamiento. Si demoro la escritura, demoro el pensamiento. Con Ana podemos trabajar sobre cosas que nos presentan. Si no nos presentan escritos, no nos podemos meter en la cabeza de ustedes y que salgan las ideas, ¿sí? Entonces, por un lado esto, insistir en la importancia de que presenten los trabajos.
si de pronto ustedes entienden que no llegaron a la versión que más les satisfacería, bueno, ¿satisfacería está bien dicho? Satisfaría. Satisfaría, si ahora me van a poner en Twitter. Estos son los docentes. La maestra. Bueno, la maestra que dice satisfacería en vez de satisfacía o no sé qué, bueno. Pero bueno, yo tenía una maestra que después nunca más supe cómo se llamaba, porque le decíamos ortografía. ¿ortografía? Ay, Había puesto ortografía sin acento, es como hermoso. Pero, ay, qué hermoso oxímoron. pero aparte era, después ya en la escuela era ortografía. No, ortografía. Bien, fíjense, la posibilidad de ir estructurando, ¿no? Como este paso de esta mirada macro y de grandes bloques de información al detalle y a la complejidad, requiere de empezar a escribir y a formalizar, ¿sí? Entonces, algo que parecía interesante, Ornella, es que habías detectado zonas interesantes de comparación, muy pertinentes. Lo que aparecía era esta cuestión de la escritura, ¿no? Como que te vas a los bollos directamente. Entonces, es decir, por ejemplo, ¿qué se entiende por teorías del arte? Y empieza a decir, y el lector dice, ¿y esto a dónde va? ¿De qué me va a hablar? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? ¿Qué pasa acá? Seguramente empezaste a escribir pensando que nos escribías a nosotras, que ya sabemos de qué viene la cosa. Bueno, empiecen a escribir pensando que siempre tienen que reponer ese contexto del que venimos hablando. ¿Por qué? Porque ese ejercicio les va a permitir no escribirle pensando que le están escribiendo, por ejemplo, un jurado que ya sabe tantas cosas, o un profesor que ya sabe tantas cosas, sino que desde el momento en que ustedes empiezan a investigar un tema, las y los especialistas van a ser ustedes. Pero eso implica que sean amables con sus lectores y les vayan reponiendo las informaciones y saberes que esos lectores y lectoras van a necesitar para acompañarles en sus argumentaciones y no quedar en esta situación que decíamos antes de creo o reviento. Bien, entonces, la propuesta sería, Ornella, que vos recuperes este trabajo que armaste y que reescribas pensando en esta comunicación a un otro, otra, en la que tenés que reponer qué es lo que querés hacer con esto, qué es lo que estás haciendo con esto, ¿sí? Y donde te generes el esfuerzo, y esto va para el conjunto, de explicitar, esto también digo para el conjunto, para todas y todos, explicitar qué implica y impone cada categoría. Que esto también se lo planteábamos a Sofía. Hay algunas categorías que nos parecen más obvias y transparentes, pero la diferencia entre objetivo y objeto, ¿en qué radica? Entonces, aunque sea, prepárense ustedes la matriz de descripción de esas categorías para que les sirva para, por ejemplo, ubicar cuál es esa diferencia entre objeto y objetivo. ¿Por qué introducen dos categorías distintas? ¿No? Que eso ustedes lo van a necesitar, porque hay categorías que parecen como una obviedad, pero que hay otras que no, y que están cargadas de tradición, y ustedes al lector le van a tener que decir, bueno, estoy pensando en tal categoría desde tal autor. Por ahí con eso basta, ¿eh? No es que le tengo que decir al lector, voy a desarrollar tal y tal cosa de tal y tal manera, porque tal y tal. A veces sí, qué sé yo, Jeffer en algunos casos nos tira una punta y en otros nos dice, bueno, buscá. Coquelin, como vos ubicabas, Ornella, Coquelin, hay categorías que nos dicen cómo se definen y otra como Tecné no nos dice, arréglatela. ¿Sí? O podemos usar algo que son los recursos anafóricos y catafóricos, que se usan también mucho en los textos de escritura académica. ¿Qué son las catáforas y qué son las anáforas? La anáfora es una figura retórica que es cuando un elemento remite a algo que va a desarrollarse más adelante. ¿Sí? Por ejemplo, este problema el lector lo podrá ver en tal capítulo. Eso reenvía algo, y entonces el lector se queda tranquilo, la lectora dice, ah, bueno, me quedo tranquila, no me está diciendo ahora cómo está pensando. Ya me lo va a explicar. Pero ya me lo va a explicar, ¿sí? O, por el contrario, la catáfora reenvía algo que ya se explicó, se desarrolló antes, ¿sí? Entonces,
sería, bueno, como vimos en tal capítulo o en tal lugar, esto se explicó de tal manera. Este uso para usted también es importante y necesario, ¿sí? En los relatos narrativos también se usan las anáforas y las catáforas. Por ejemplo, cuando vemos en una telenovela el primer plano de nuestra heroína y la voz en off dice, te lo dije, Adela, no debías confiar en ese hombre, ¿no? Y ese es un diálogo que se dijo